Demet Özdemir en el hospital. ¿Qué está pasando? Tenemos todos los detalles y las sospechas que la llevaron hasta ahí. Ojo porque la cosa se pone seria con Demet Özdemir. De repente, bam, se va al hospital. Y no cualquier hospital, sino uno de los buenos. Esto no es una gripe tonta, amigos. Hay algo más detrás y créanme, las especulaciones ya están por las nubes. Para ser honestos, cuando vi las primeras fotos, mi primera reacción fue, no me digas. Demet siempre se ha mostrado tan radiante, tan llena de energía. Verla así, aunque sea de forma indirecta, te deja pensando. ¿Qué le habrá pasado? Los rumores, como siempre, vuelan más rápido que un avión de papel. Que si el estrés de las grabaciones, que si la presión de la fama, que sí, y aquí es donde entra el salseo bueno. Muchos dicen que es algo relacionado con su salud, algo que quizás venía arrastrando y que finalmente la obligó a buscar ayuda profesional. Hasta ahí, todo suena normal, ¿verdad? Pero aquí viene lo que yo creo que está pasando, lo que me da a mí en la nariz. Pensemos un poquito. Demet acaba de terminar un proyecto grande, ¿o no? Y si no, siempre está bajo el ojo público. Ese nivel de exposición constante, esas demandas de estar siempre perfecta, eso agota a cualquiera. Pero es que hay algo más. Las fotos que salieron la muestran, bueno, no como la vemos en Instagram, ¿me entienden? Se la ve cansada, preocupada, y eso ya me dice que no es un simple chequeo de rutina. Muchos se centran en la posible causa médica, y sí, es lo más lógico. Pero yo sospecho que la situación hospitalaria podría ser la gota que colmó el vaso de algo más profundo. Quizás una carga emocional muy grande, presiones personales que no conocemos. ¿Recuerdan los rumores de su relación, que si esto, que si lo otro? A veces los problemas externos, los chismes, el acoso mediático, todo eso te pasa factura, y el cuerpo, al final, te dice hasta aquí. Lo que más me intriga es el secretismo. Cuando una celebridad va al hospital y se sabe, generalmente hay una explicación rápida, una pequeña indisposición, un chequeo rutinario. Pero aquí no. Aquí hay silencio, y eso siempre alimenta más el misterio. ¿Qué están escondiendo? ¿O es que ellos mismos no saben exactamente qué les está pasando? Yo no soy médico, claro está. Pero he visto esto pasar antes. Las estrellas a veces se guardan las cosas para ellas mismas, para no preocupar, para no dar pie a más especulaciones. O quizás, como decía antes, el problema es más mental que físico, y eso es algo que da mucho reparo comunicar. Ahora pensemos en el impacto. Demet es una figura pública muy querida. Si algo serio le estuviera pasando, créanme, el fandom mundial estaría en vilo. El hecho de que no haya comunicado nada oficial todavía, y que las noticias vengan por filtraciones o por verla saliendo del hospital, eso me dice que la situación es delicada. Y aquí es donde entra la parte más jugosa del salseo. ¿Podría esto estar relacionado con algún cambio importante en su vida? ¿Quizás se retira un tiempo para recuperarse? ¿O es algo que la obligará a tomar decisiones drásticas en su carrera? Imagínense. Para ser honestos, es frustrante no saber. Queremos a Demet, la admiramos y cuando algo así pasa, lo mínimo que esperamos es poder mandarles nuestro apoyo con información real. Pero este silencio es ensordecedor. Yo creo que lo que le pasó en el hospital no es algo que se vaya a solucionar con un par de días de descanso. Sospecho que es algo que la ha obligado a detenerse, a reflexionar y a priorizar su bienestar por encima de todo. Y eso en el mundo del entretenimiento es un acto de valentía tremendo. Así que mientras esperamos a que se aclare todo, solo podemos enviarle la mejor energía. ¿Y ustedes, qué creen que está pasando realmente con Demet Özdemir? ¿Será algo de salud física, o le estará afectando más el estrés y la presión de su vida? Cuéntenmelo todo en los comentarios.